Las mujeres simplemente no piensan de forma estratégica, dijo el director Martínez, su voz resonando con autoridad en la sala de juntas mientras estrechaba la mano de Álvaro Torres. Por eso necesitamos líderes como tú al frente de nuestras iniciativas de merchandising. Me quedé paralizada. Vi a mi compañero sonriente disfrutar del reconocimiento tras haber presentado como suyo el plan que yo había diseñado con meses de trabajo. La misma estrategia que había aumentado nuestras ventas regionales un 20% en el último trimestre. La misma que yo había desarrollado tras analizar patrones de comportamiento del consumidor y testear en 3 mercados distintos. Sentí cómo me ardía el rostro entre rabia y desconcierto, pero me obligué a mantener una sonrisa profesional. Me llamo Carolina Beltrán y tengo 31 años. Durante los últimos 4 he trabajado como analista de merchandising en Grupo Alianza, una de las cadenas de retail más grandes del sureste español. Me gradué con honores en la Universidad de Valencia con un título en análisis de negocios y siempre me he enorgullecido de tener un ojo clínico para detectar tendencias antes de que estallen. Mis paredes de oficina estaban cubiertas de gráficos, estadísticas y mapas de consumo que muchos considerarían aburridos. Para mí, eran narraciones de oportunidad y crecimiento. La ironía era evidente. Estaba sentada en una sala de juntas en Valencia, viendo cómo mis aspiraciones se derrumbaban mientras Álvaro recibía el ascenso que, sin lugar a dudas, me correspondía a mí. Su presentación fue impecable, porque yo había creado cada diapositiva, analizado cada dato y redactado cada recomendación. Cuando el jefe de departamento pidió voluntarios para desarrollar la nueva estrategia navideña, vi en ello la oportunidad perfecta para demostrar que estaba lista para el puesto de analista senior que llevaban meses prometiéndome. Álvaro se acercó a mí 3 semanas atrás, pidiendo colaborar en el proyecto. Pensé que quería aprender de mis métodos, así que compartí todo con él: mis encuestas, el análisis de la competencia, los esquemas de precios, incluso mi plantilla de presentación. Dijo que deseaba entender mi proceso para aportar mejor al equipo. Fui lo bastante ingenua como para creerle. Cuando el director Martínez anunció el ascenso inmediato de Álvaro a gerente senior de merchandising, sentí como algo frío se instalaba en mi pecho. Esto no era solo una presentación robada ni un ascenso perdido. Era parte de un patrón que había visto antes, pero que me había negado a aceptar. Ideas mías que se convertían mágicamente en proyectos colectivos cuando funcionaban, pero seguían siendo solo mías cuando necesitaban ajustes. Felicitaciones privadas, pero silencios públicos. Y propuestas con potencial que curiosamente terminaban en manos de colegas varones. La reunión terminó entre aplausos dirigidos a Álvaro. Yo sabía que hablar ahora solo haría que me vieran como una resentida. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Castellón. Desde niña aprendí que el esfuerzo y la inteligencia eran mis únicos billetes hacia el éxito. Mi padre trabajaba en 2 empleos para pagarme la universidad y mi madre me repetía que, como mujer, tendría que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Siempre pensé que exageraba, pero sentada ahí, comprendí que me había estado preparando para este momento exacto. Mi relación con Álvaro siempre había sido complicada. Cuando se incorporó al equipo hace 18 meses, me asignaron para ayudarle a integrarse en nuestros sistemas y metodologías. Álvaro era encantador, bien conectado gracias a su red de antiguos compañeros de universidad, y tenía un máster en dirección de empresas por una escuela prestigiosa que, por lo visto, abría puertas que mi currículum no podía. Al principio respeté su formación académica y supuse que seríamos buenos colegas. Solía hacer preguntas muy específicas sobre mi trabajo, y yo agradecía tener a alguien que pareciera genuinamente interesado en el lado analítico del merchandising minorista. Pero, viéndolo en retrospectiva, aquellas no eran preguntas por curiosidad. Eran misiones de recopilación de inteligencia. Álvaro había pasado meses aprendiendo mis métodos, entendiendo mis fuentes y posicionándose para capitalizar mi experiencia. Su supuesta colaboración en la estrategia navideña no fue una colaboración en absoluto. Fue un robo con pasos intermedios. En las semanas previas a la presentación, noté señales sutiles que en su momento decidí ignorar. Álvaro comenzó a concertar reuniones individuales con el director Martínez, supuestamente para hablar sobre la visión estratégica del departamento.
Empezó a asistir a congresos del sector que yo había recomendado, pero curiosamente nunca aprobaron mi solicitud para participar. Incluso comenzó a usar frases y términos que yo había acuñado en mis informes, repitiéndolos en conversaciones informales, como si fueran ideas propias. La señal más clara llegó durante nuestras sesiones de planificación. En lugar de aportar ideas originales, me pedía que profundizara en las mías, presionándome para explicar cada detalle de mi razonamiento. Grababa nuestras reuniones diciendo que quería repasar la estrategia con calma para entender los matices. Yo pensé que era meticuloso, ahora sé que estaba escribiendo un guión. 3 días antes de la presentación, Álvaro me pidió si podía liderarla ante el equipo directivo. Dijo que tenía mejores dotes comunicativas y que causaríamos una impresión más sólida si él hablaba en nombre del equipo. Queriendo ser una buena compañera, accedí, pero le dejé claro que debía reconocer mi papel en el desarrollo de la estrategia. Me aseguró que mi trabajo sería destacado. En vez de eso, lo vi presentar mi proyecto como si fuera un hallazgo personal. Cuando el director Martínez preguntó sobre la metodología analítica, Álvaro explicó con soltura conceptos que yo había perfeccionado durante años. Cuando le preguntaron sobre investigación de mercado, citó las encuestas que yo había diseñado y ejecutado. La única vez que mencionó mi nombre fue para decir que le había proporcionado apoyo de datos valioso para su visión estratégica. Cuando la reunión terminó y la gente se agolpaba para felicitarlo por su brillantez, sentí algo romperse dentro de mí, una traición tan tangible como un golpe en el estómago. Me senté sola en el coche, en el aparcamiento de Grupo Alianza, tratando de asimilar lo ocurrido. Me temblaban las manos mientras repasaba mentalmente su presentación, recordando cada momento en que se había apropiado de mi trabajo. Mi análisis sofisticado de segmentación de consumidores, desarrollado durante meses, se convirtió en su innovador sistema de perfiles de cliente. El modelo de optimización de precios que yo había construido desde cero, ahora era su marco de valor estratégico. Incluso, la terminología específica que yo había creado para describir nuestros segmentos objetivo fluía de su boca como si fuera invención suya. El ascenso que recibió no era un ascenso cualquiera. Era exactamente el puesto para el que llevaba años preparándome. Gerente senior de merchandising, con un aumento salarial de 30,000 euros, opciones sobre acciones y la dirección de un equipo de 12 analistas. Pero más allá del salario y el título, ese ascenso representaba la puerta de entrada al circuito ejecutivo del Grupo Alianza. Álvaro supervisaría ahora la implementación de mi estrategia, se llevaría el mérito por sus resultados, mientras yo permanecería exactamente en el mismo puesto que había ocupado los últimos 2 años. Saqué el móvil y repasé los mensajes que me habían llegado durante la reunión. Uno me llamó especialmente la atención. Mi compañera de universidad, Jazmín, me había escrito sobre una vacante en Estilo Norte, una cadena minorista en rápido crecimiento que estaba revolucionando el sector con sus métodos innovadores. 3 meses antes, habría descartado sin dudarlo la idea de dejar Grupo Alianza, pero sentada en aquel aparcamiento, entendí que ya no me quedaba nada que perder. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Álvaro ya estaba instalado en su nueva oficina de esquina, hablando en voz alta por teléfono sobre su descubrimiento revolucionario en merchandising. Cruzamos miradas a través de la pared de cristal. Me levantó el pulgar como si compartiéramos un chiste privado. Ese gesto, tan casual, me hizo hervir por dentro. De verdad creía que yo estaría feliz de verlo triunfar con mi trabajo. En la reunión departamental de esa tarde, el director Martínez expuso las nuevas responsabilidades de Álvaro y elogió su visión estratégica. Anunció que él presentaría nuestro plan navideño ante la junta directiva el mes siguiente, una presentación que en realidad no era otra cosa que mi trabajo exhibido en la cumbre de la empresa. Luego se giró hacia mí y dijo: «Carolina, sé que estás decepcionada por no haber obtenido la promoción, pero espero que apoyes a Álvaro en su nuevo rol. Tus habilidades en análisis de datos serán muy valiosas para sus iniciativas estratégicas». El tono condescendiente era inconfundible. Me estaban relegando al papel de asistente analítica de Álvaro, alguien cuya función sería respaldar su supuesta estrategia con mi trabajo de fondo. El mensaje era claro: eres lo suficientemente buena para hacer el trabajo, pero no para recibir el mérito.
Esa misma noche envié mi solicitud a Estilo Norte junto con un portafolio que incluía documentación detallada de todos los proyectos que había desarrollado en Grupo Alianza. Fui cuidadosa en incluir únicamente el trabajo que podía atribuirme sin lugar a dudas. Pero aún así, el dossier dejaba en evidencia la profundidad de mi pensamiento estratégico y mis capacidades analíticas. 2 días después, recibí una llamada solicitando una entrevista. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras revisaba los informes de ventas trimestrales en mi cubículo. Al otro lado de la línea estaba la voz firme pero cordial de Margaret Foster, directora de estrategia de merchandising de Estilo Norte, la cadena que más rápido crecía en el sureste del país. Tu portafolio demuestra justo el tipo de pensamiento innovador que estamos buscando, me dijo. ¿Estarías disponible para una entrevista la próxima semana? Miré a mi alrededor. En la sala de descanso, Álvaro contaba animadamente a un grupo de compañeros sus planes para transformar nuestro enfoque de merchandising. La ironía dolía. Estaba literalmente describiendo mi trabajo a personas que me habían visto desarrollarlo durante meses. Estaría muy interesada, respondí en voz baja. ¿Qué día les vendría bien? Acordamos vernos el martes siguiente. Al colgar, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Estilo Norte llevaba tiempo en mi radar como una empresa diferente, disruptiva, analítica y orientada a resultados. Un lugar donde lo que valía no era el carisma, sino la evidencia. La cultura corporativa de Estilo Norte priorizaba el pensamiento analítico y premiaba a quienes podían respaldar ideas creativas con investigaciones sólidas. Exactamente el tipo de entorno donde mis habilidades no solo serían útiles, sino valoradas. Durante el fin de semana, preparé la entrevista con la misma meticulosidad con la que abordaba mis análisis de merchandising. Investigué las últimas estrategias de expansión de Estilo Norte, analicé el panorama competitivo y desarrollé ideas preliminares sobre su posicionamiento en el mercado. Incluso diseñé un plan de merchandising de muestra, ajustado a su identidad de marca, demostrando cómo mi enfoque analítico podía impulsar el crecimiento en sus segmentos clave. La entrevista tuvo lugar en la sede regional de Estilo Norte, un edificio moderno de vidrio y líneas limpias, completamente diferente del complejo anticuado de oficinas del Grupo Alianza. La directora Foster me recibió personalmente en el vestíbulo. Desde el primer momento, me impresionaron su franqueza y su agudeza intelectual. A diferencia de las reuniones en Grupo Alianza, donde las presentaciones solían convertirse en batallas políticas encubiertas, nuestra conversación se centró exclusivamente en estrategia, datos y resultados. Me interesa especialmente tu metodología de segmentación de consumidores, dijo mientras hojeaba mi portafolio. La profundidad del análisis aquí sugiere que entiendes no solo qué compra el cliente, sino por qué lo hace. Le expliqué mi enfoque, cómo combinaba datos demográficos tradicionales con análisis conductual para crear perfiles de cliente detallados. A medida que hablaba, notaba su interés real por los conceptos. Me hacía preguntas precisas, demostrando que comprendía la complejidad de lo que estaba describiendo. En Grupo Alianza, este tipo de análisis generó un aumento del 20% en las ventas regionales, expliqué. Pero estoy convencida de que esta metodología sería aún más efectiva en una empresa que actúe rápido sobre los datos. La directora Foster sonrió. Eso es exactamente lo que buscamos. Estamos expandiéndonos a 3 nuevos mercados en los próximos 6 meses, y necesitamos a alguien que pueda desarrollar estrategias de merchandising que nos den ventaja competitiva desde el primer día. Nuestra conversación duró casi 2 horas. Hablamos de optimización de inventario, pronósticos estacionales y fidelización. Al final, supe que ese era mi sitio. Foster concluyó explicándome su propuesta de compensación. Un salario base, 25,000 euros, superior al que tenía en Grupo Alianza, además de bonos por desempeño directamente vinculados a resultados medibles. Voy a serte honesta, Carolina, dijo mientras nos dábamos la mano. Llevamos tiempo observando el rendimiento del Grupo Alianza y nos han llamado la atención algunas iniciativas estratégicas de su departamento de merchandising. Queremos ese tipo de pensamiento en nuestro equipo.
Mientras conducía de regreso a Valencia, no pude evitar sonreír al pensar en la ironía. Estilo Norte quería contratarme gracias al trabajo que ahora Álvaro reclamaba como suyo. Habían seguido el impacto de estrategias que yo había desarrollado y querían esa mente, esa experiencia, en casa. La idea de que Álvaro, sin saberlo, me hubiera ayudado a conseguir un puesto mejor, me arrancó la primera sonrisa genuina en semanas. 3 días después, Foster me llamó con una oferta que superaba mis expectativas. Analista estratégica senior, con línea directa al equipo ejecutivo y responsabilidad sobre las estrategias de merchandising de todas las tiendas Estilo Norte. El salario era 30,000 euros más alto que el que tenía actualmente, y el paquete incluía stock options con potencial de alto valor gracias a su rápida expansión. Estamos preparadas para ofrecerte el puesto de inmediato, dijo Foster. ¿Cuándo podrías incorporarte? Le pedí el fin de semana para pensarlo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esta era mi oportunidad para escapar del ambiente tóxico de Grupo Alianza y unirme a una empresa que realmente valorara mis aportaciones. Pero, más importante aún, era la ocasión de demostrar que mi éxito no había sido cuestión de suerte. Era fruto de pensamiento estratégico real y dominio analítico. El lunes por la mañana presenté mi carta de renuncia al director Martínez. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Primero, sorpresa. Luego, intentos torpes de convencerme de quedarme. Y finalmente, una irritación apenas disimulada cuando rechacé reconsiderarlo. Espero que sepas que estás cometiendo un error, dijo, recostándose en su silla con una expresión desdeñosa. Estilo Norte aún no está consolidado en este mercado. Estás dejando una posición estable por un futuro incierto. Agradezco su preocupación, respondí con serenidad profesional, aunque por dentro quería recordarle que esa estabilidad había muerto el día que ascendió a Álvaro por robar mi trabajo. Pero creo que esta oportunidad encaja mejor con mis metas profesionales. La reacción de Álvaro fue más ambigua. Al enterarse de mi salida parecía nervioso, quizás al darse cuenta de que ahora tendría que generar ideas estratégicas originales sin poder apoyarse en mi análisis. Intentó reunirse conmigo varias veces antes de mi partida, oficialmente, para hablar sobre la transición, pero estaba claro que su verdadero objetivo era extraer las últimas ideas que pudiera aprovechar tras mi marcha. Me da mucha pena que te vayas, dijo en una de esas conversaciones. Hacíamos un gran equipo. ¿Estás segura de que no hay nada que Grupo Alianza pueda hacer para retenerte? El descaro de sus palabras era asombroso. Nunca habíamos sido un equipo. Yo había sido su asistente involuntaria, mientras él se posicionaba para quedarse con el mérito de mis ideas. Pero simplemente sonreí y redirigí la charla a asuntos prácticos de la entrega del proyecto. Mis 2 últimas semanas en Grupo Alianza fueron reveladoras. Sin mi respaldo analítico, las carencias de Álvaro se hicieron evidentes para cualquiera que prestara atención. Sus presentaciones posteriores carecían de la profundidad y visión que caracterizaron la estrategia navideña. Incluso el propio director Martínez comenzó a hacerle preguntas más incisivas sobre sus metodologías. Durante mi última semana, recibí una visita inesperada. Bethany Coleman, una de las analistas senior que siempre había apoyado mi trabajo, cerró la puerta de mi cubículo y me habló en voz baja. Quiero que sepas que algunas de nosotras vimos lo que pasó con esa presentación, me dijo. Álvaro ha estado intentando replicar tus métodos de análisis en sus nuevos proyectos, pero está claro que no entiende los principios que hay detrás. Es evidente que no desarrolló esa estrategia él solo. Sus palabras fueron un bálsamo. Validaban mi dolor, pero también dejaban al descubierto algo más profundo. El verdadero problema no era solo Álvaro, sino una cultura que premiaba la apropiación por encima de la innovación y que sistemáticamente ignoraba las contribuciones de personas como yo. Mi renuncia no era solo una huida de una mala situación, era una negativa rotunda a seguir alimentando un sistema que recompensa el robo por encima del talento. En mi último día, recogí mis cosas en silencio. Álvaro me observaba desde su oficina, probablemente preguntándose si dejaría algún análisis útil que pudiera reciclar para futuras presentaciones. Mi primer mes en Estilo Norte superó todas las expectativas que había depositado en el puesto.
La cultura de la empresa era exactamente lo que la directora Foster me había prometido: colaborativa, basada en datos y enfocada en resultados, no en política interna. Desde el primer día tuve acceso completo a los recursos necesarios para desarrollar estrategias de merchandising completas. Y lo más impactante, mis recomendaciones se implementaban rápidamente, sin pasar por interminables comités ni juegos de poder. En apenas 3 semanas, finalicé un análisis exhaustivo de las oportunidades de expansión de Estilo Norte e identifiqué varios mercados clave donde podríamos obtener ventajas competitivas significativas. Mi investigación reveló que nuestros principales competidores, incluido el propio Grupo Alianza, seguían aplicando modelos de merchandising desactualizados, que no tenían en cuenta los cambios en las preferencias del consumidor ni las transformaciones demográficas. Pero lo más revelador fue cuando analicé el rendimiento reciente de Grupo Alianza en los mercados donde Estilo Norte planeaba entrar. A pesar del ascenso de Álvaro y su supuesto liderazgo estratégico, sus resultados trimestrales mostraban una caída en ventas en 2 de sus 3 regiones más importantes. La estrategia navideña que había funcionado tan bien bajo mi dirección estaba fracasando en su ejecución, lo que confirmaba que Álvaro no tenía las competencias analíticas necesarias para adaptarla a contextos cambiantes. La directora Foster se mostró especialmente interesada en este análisis. En nuestras reuniones estratégicas semanales, solía pedirme opinión sobre debilidades de la competencia y oportunidades de mercado. Gracias a sus preguntas, comprendí algo importante. Estilo Norte no solo quería competir, quería redefinir el sector desde la estrategia. Tu análisis sugiere que Grupo Alianza es vulnerable en varios mercados clave, me dijo Foster en una de esas reuniones. ¿Crees que sus iniciativas recientes mejorarán su posición competitiva? Elegí mis palabras con cuidado, sin querer sonar vengativa, pero ofreciendo una evaluación honesta y profesional. Según los datos que he revisado, su enfoque actual carece del rigor analítico necesario para mantener cuota de mercado frente a competidores más ágiles. Están operando bajo supuestos obsoletos sobre el comportamiento del consumidor. Lo que no mencioné fue que esas estrategias se basaban en mi investigación original. Pero la incapacidad de Álvaro para comprender los principios subyacentes estaba conduciendo a una ejecución deficiente. Tenía la habilidad superficial de impresionar con presentaciones, pero le faltaba el fondo para adaptar las estrategias al dinamismo del mercado. Con el inicio de mi segundo mes en Estilo Norte, se me asignó un proyecto con implicaciones importantes para ambas empresas. Foster me pidió desarrollar una estrategia integral de alianzas con proveedores que nos diera ventajas competitivas en categorías clave de productos. Un trabajo que requería investigación profunda, análisis de relaciones contractuales, negociación y posicionamiento de mercado. Justo el tipo de reto que me entusiasmaba. Durante la fase inicial de mi investigación, descubrí algo sorprendente. Varios de los proveedores más importantes del Grupo Alianza estaban cada vez más frustrados con la falta de coherencia en su estrategia y su descenso en rendimiento comercial. Uno de ellos en particular, Bright Hollow Labs, había comenzado a expresar públicamente su preocupación por la alianza con Grupo Alianza. Estaban buscando activamente socios minoristas alternativos para distribuir sus líneas de productos premium. Bright Hollow Labs era uno de los proveedores más prestigiosos del sector. Fabricaban artículos del hogar de alta gama y productos estacionales que representaban cerca del 15% del valor total del inventario de Grupo Alianza. Perderlos significaría dejar un vacío difícil de llenar, obligándolos a buscar nuevos proveedores a precios más altos y con menor prestigio. Pero había algo más crucial. Si un competidor lograba acceso exclusivo a los productos de Bright Hollow, ganaría una ventaja competitiva estratégica de gran magnitud. Durante varios días me dediqué por completo a diseñar una propuesta de colaboración integral. En ella detallé cómo el enfoque analítico de Estilo Norte podía maximizar el valor de las líneas de productos de Bright Hollow. El documento incluía análisis de mercado, datos de preferencias de consumo y proyecciones de ventas que demostraban nuestra capacidad para posicionar y vender sus productos de forma eficaz. La propuesta era tan sólida que la directora Foster me dio luz verde para contactar directamente con ellos. La llamada a Bright Hollow Labs se hizo una mañana de martes de marzo.
exactamente 6 meses después de haber dejado Grupo Alianza. Había pasado semanas preparando esa conversación, afinando cada argumento, cada cifra, cada ventaja. Cuando contacté con Patricia Weatherby, directora de Desarrollo de Negocio, su respuesta fue entusiasta e inmediata. Hemos estado observando con mucho interés la expansión de Estilo Norte, me dijo. Sus cifras de crecimiento son impresionantes y siempre estamos buscando socios minoristas que comprendan el verdadero valor estratégico de una línea de productos premium. Le expuse nuestro análisis de consumidores, explicando cómo nuestra segmentación demográfica había detectado oportunidades reales en el mercado de artículos para el hogar. Oportunidades que los minoristas tradicionales estaban pasando por alto. La conversación fluyó con naturalidad, desde los datos hasta las posibilidades de colaboración. En menos de media hora, habíamos agendado una reunión presencial para la semana siguiente, pero lo más revelador fue lo que Patricia compartió espontáneamente durante la llamada. Sin que yo dijera una palabra sobre mi antigua empresa, empezó a hablar de su frustración con Grupo Alianza. Nuestra colaboración con ellos se ha vuelto cada vez más complicada, me confesó. Sus decisiones de merchandising parecen desconectadas de la realidad del mercado, y los resultados en ventas han sido decepcionantes en varias categorías. Nos preocupa que su equipo directivo no entienda a nuestro público objetivo. Escuché con atención, formulando preguntas concretas para entender mejor sus inquietudes, pero cuidando de no criticar directamente a mi antiguo empleador. En cambio, enfoqué la conversación en lo que nos diferenciaba. La alianza que proponemos se basa en análisis, no en intuición, le expliqué. En Estilo Norte creemos que comprender el comportamiento del consumidor a un nivel profundo es la clave para maximizar el valor de productos como los suyos. El entusiasmo de Patricia era evidente. Discutimos modelos de colaboración viables y, antes de colgar, me aseguró que presentaría nuestra propuesta al equipo ejecutivo de Bright Hollow y expresó su deseo de avanzar con rapidez. Al colgar el teléfono, entendí que esa conversación no era solo una oportunidad de negocio para Estilo Norte. Era el principio del colapso estratégico de Álvaro. Era el comienzo del ajuste de cuentas de Álvaro por haber robado mi trabajo, y también el de Martínez por haber promovido la incompetencia en lugar del talento. La estrategia que ambos habían despreciado estaba a punto de costarles su relación con el proveedor más valioso que tenían. 6 semanas después, se cerró el acuerdo de colaboración con Bright Hollow Labs y su anuncio sacudió a toda la industria del retail. Estilo Norte obtuvo acceso exclusivo a las líneas premium de Bright Hollow. A su vez, Bright Hollow consiguió un socio minorista con capacidad analítica avanzada y estrategias de merchandising realmente eficaces. Para Grupo Alianza, la pérdida fue devastadora. Los productos de Bright Hollow generaban millones en ingresos cada año. Reemplazarlos implicaría buscar proveedores alternativos a precios más altos y con menor reputación. Pero más grave aún, perder el acceso exclusivo a esas marcas de alta gama los dejaba fuera de los segmentos más rentables del mercado, justo donde se jugaba el futuro del retail. Me enteré de la reacción interna a través de contactos del sector y antiguos colegas que me escribieron tras el anuncio. Bethany Coleman, que aún trabajaba allí, fue directa durante un café. El equipo ejecutivo está en modo crisis. Nadie entiende cómo perdieron una relación tan crucial. Martínez ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, y Álvaro ha sido encargado de recuperar el acuerdo. La ironía era perfecta. Álvaro, que había ascendido a base de robar mi análisis, ahora debía solucionar un problema que él mismo había causado, utilizando unas habilidades analíticas que nunca tuvo. Es un desastre, me dijo Bethany. Sigue presentando planes rimbombantes para recuperar proveedores, pero todo es fachada. No hay análisis real detrás, y ya empieza a ser evidente para todos que él no desarrolló esas estrategias como decía. Mientras tanto, en Estilo Norte, la alianza con Bright Hollow empezó a dar frutos inmediatos. El primer trimestre superó nuestras previsiones en un 18%, validando no solo nuestro análisis de consumidores, sino también nuestras estrategias de implementación. La directora Foster, entusiasmada con los resultados,
Autorizó la expansión de mi equipo y aumentó el presupuesto para desarrollar nuevas alianzas estratégicas. El éxito era profesionalmente satisfactorio, sí, pero en lo personal era una redención. Cada punto porcentual de crecimiento era prueba irrefutable de que mi metodología era sólida y de que mi visión estratégica no era casualidad, sino competencia real. Álvaro tal vez se había llevado el mérito en Grupo Alianza, pero los datos hablaban claro sobre quién entendía verdaderamente el merchandising estratégico. Al reflexionar sobre cómo había cambiado mi vida en apenas 8 meses, comprendí algo inesperado. La traición de Álvaro fue, al final, un regalo. Me obligó a salir de un entorno tóxico y encontrar una empresa donde mis ideas no solo eran valoradas, sino impulsadas. Su incompetencia, por fin visible, estaba revelando públicamente que nunca tuvo la capacidad que fingía tener, y lo mejor estaba por venir. Sabía que este era solo el comienzo de mi ascenso en estilo norte, y del lento pero inevitable derrumbe de Álvaro y Martínez en Grupo Alianza. Ellos habían elegido la política sobre el rendimiento. El mercado estaba a punto de enseñarles el precio real de esa decisión. En el final, el talento venció al robo. Y el pensamiento estratégico triunfó sobre el carisma vacío. Como debería ser siempre en cualquier industria que valore la verdadera competencia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia de superación, traición y justicia profesional. Si te gustó el contenido y quieres descubrir más historias reales y poderosas como esta, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan el valor de la verdad y el talento. Nos vemos en el próximo video.